muchas personas que hoy en día están molestas con Dios. Hay quienes por determinadas situaciones, cuando no podemos entender algunas situaciones que ocurren en nuestra vida, nos llenamos de frustración, de tristeza, el desánimo invade el corazón de los hombres. Y hay momentos en los cuales el hombre se enoja con Dios, porque no entiende por qué está viviendo o está atravesando un momento así. Y enojarse con Dios, uno puede mirarlo de manera absurda y uno dice, ¿qué sentido tiene enojarse con Dios? ¿Qué sentido tiene echarle la culpa a Dios por las cosas que vivimos? Hay quienes dicen, pero Dios está en control de todas las cosas. Dios es aquel que permite que todo suceda. ¿Por qué no enojarme con Dios cuando las cosas no salen conforme a lo que yo le pido o lo que uno quisiera que sea? Hay personas que hoy están enfrentando momentos muy difíciles, momentos de gran dolor en sus vidas, y a través de ello, ese enojo para con Dios. Hay personas que se mantienen así durante mucho tiempo, que un día estuvieron en los caminos de Dios y luego se apartaron de ellos. Y cuando tú hablas con estas personas, dicen, no, yo estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios porque no entendí. ¿Por qué me pasó esto en la vida? Estoy enojado con Dios porque en un momento yo le pedí y Él no me respondió. En una oportunidad hablaba con una mujer y esta mujer me decía que su enojo para con Dios tenía que ver con que en un momento de su vida ella tenía a su hijo enfermo y mientras que este niño estaba con una enfermedad, ella se acercó a los médicos, le pidió a Dios, pero no veía respuestas. Y como no halló respuestas y la situación empeoraba cada vez más, ella decidió hacer un pacto por la vida de su hijo. Y de esa manera, cuando uno le hablaba a aquella mujer, decía, no, yo busqué a Dios y Él me dio la espalda. Yo estoy enojada con Dios, porque en el momento que yo lo necesité, el Señor no estuvo para mí. Entonces recurrió quizás a la santería, a hacer pactos, y pareciera que eso dio resultado. Pero sin embargo, hay cosas que el hombre no comprende, por las cuales Dios nos lleva a reflexionar. Dios utiliza los ejemplos para hablarnos. Aquí, en esta palabra, el Señor plantea un juicio, donde está el juez, y su pueblo es llevado delante del estrado. Y el Señor comienza a hablarle, pero con la intención de hacerle reflexionar acerca de su condición, con la intención de preguntarle. Dice la Escritura que en un momento el Señor le habla a Jonás. Jonás tenía que dar un mensaje a aquellos que estaban en Nínive, un mensaje de juicio, pero que a su vez tenía la capacidad de ofrecerles la alternativa de cambiar. Lo cierto es que Jonás se va, toma una nave hacia otro lugar. Y dice la Escritura que luego que es devorado por el pez, quizás muchos conocen esa historia, pero ¿qué fue lo que lo llevó a él a tomar tal decisión? En el final de aquel libro de Jonás, dice la Escritura que él le dijo que estaba enojado con Dios. Y él se enfureció tremendamente. ¿Por qué? Porque él había proclamado el mensaje que el Señor le envió y el pueblo se había arrepentido. Los de Nínive habían tomado el consejo, se habían vuelto atrás. Se habían arrepentido de corazón, comenzaron a ayunar, derramaron su corazón delante de la presencia de Dios y el Señor tuvo misericordia de ellos. Pero Jonás se enojó por esto, a tal punto que estaba tremendamente ofendido, mal. Y el Señor le dice a Jonás, en medio de esa situación, en medio de ese enojo, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún
en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y ahora Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien, Jonás, en enojarte por esto? Reconoces que soy Dios piadoso, clemente, tardo para la ira, un Dios noble, un Dios lleno de misericordia, un Dios de amor, lo cual era bueno para la vida de Jonás, lo cual debía llenar el corazón de esperanza de la vida de Jonás. Un Dios cargado de misericordia. Era un Dios que también perdonaría mi vida, que sería clemente para conmigo. Lo cierto es que había un rechazo tal para los de Nínive. Y por eso Jonás dijo, mejor me es la muerte. Pero el Señor lo lleva a reflexionar. Así, por medio de la palabra, el Señor nos lleva a reflexionar. Por medio de los ejemplos que Dios utiliza en nuestra vida, Dios nos lleva a que pensemos, que meditemos, que podamos reflexionar acerca de la situación que estamos viviendo, acerca del momento que tú te encuentras atravesando. El Señor le dijo a Jonás, ¿es para tanto, Jonás? ¿Te parece que es lógico que te enojes así? ¿Haces bien? Jonás estaba tremendamente enojado, frustrado. Las cosas no salieron como él quería. Dice la palabra que y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una ramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. Y dice que en ese lapso de tiempo el Señor hizo que brotase allí una calabacera y en medio del sol la calabacera lo cubría a Jonás y él estaba cómodo en aquel lugar, bajo la sombra de aquella planta. Pero dice que al otro día la planta se secó, nació un gusano y se secó. Y también Jonás se enojó por esto, se enojó por esa situación. Entonces el Señor allí volvió a hablarle. Él le dijo, Jonás, ¿te enojas también por esto? Dice la palabra que al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. El Señor le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Jonás estaba enojadísimo, muy enojado, hasta la muerte, dijo él. El Señor le dice, mira, una calabacera que creció en la noche y murió al otro día, y que tú no hiciste nada, tú no la sembraste, no la cuidaste, no hiciste nada por ella. Y sin embargo, te duele, te molesta, te enoja que la calabacera haya perecido. El Señor le dice, ¿cuánto más siente mi corazón por los de Nínive? ¿Cuánto más por aquella ciudad que hay 120,000 personas, niños, animales? Tú te sientes triste por una calabacera que no hiciste nada. Imagínate lo que siente mi corazón al ver aquellas vidas que serán destruidas. Y tú te enojas por una calabacera, Jonás. El Señor les da un ejemplo y les muestra, le hace razonar, entiende. El Señor creó una calabacera y la destruyó al otro día para que él pudiese entender que si él sintió compasión por esa planta que él no hizo nada, ¿cuánto más sentiría Dios por sus hijos? ¿Cuánto más sentiría Dios por aquellos niños, por aquellas familias, por los que iban a perecer en aquella ciudad? Bueno, así como en este ejemplo el Señor utiliza diferentes formas para hacernos entender, para hacernos razonar.
Hay quienes hoy están atravesando momentos duros y son momentos los cuales nos hacen reflexionar. Uno cuando atraviesa momentos de dificultad económica dice, esto me hace replantearme muchas cosas, me hace valorar momentos de mi vida, me hace entender ciertas cuestiones que escapaban hasta este momento. Ahora las entiendo. Ahora entiendo perfectamente todo. Bueno, Dios nos lleva a ese lugar para poder hablarnos. Aquí en esta palabra, en el libro de Miqueas, la Escritura nos cuenta que la nación estaba corrompida, había ido detrás de la idolatría, eran personas egoístas, sus ganancias eran deshonestas, se aprovechaban de los pobres, la condición no era buena. Y ellos estaban en un momento en el cual quizás tenían quejas, quizás estaban enojados y podían enojarse por muchas cuestiones, pero Dios los lleva a que puedan reflexionar. Dios los llama a juicio. Y le dicen, vengan. Y les presenta un juicio. Y el Señor, dice en una de las traducciones de la Escritura, el Señor presenta una querella. El Señor levanta un comunicado en el cual expone un caso, una situación sobre sus hijos, que era lo que ellos estaban haciendo. Pero el Señor les hace una pregunta. La pregunta que el Señor nos hace a nosotros en esta noche. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿Qué te he hecho? El Señor les pone un caso frente a sus hijos y les pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Qué te hizo Dios para que estés enojado? ¿Qué te hizo Dios para que estés así molesto? Dice la Biblia textual, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agobiado? Significa, ¿en qué te he puesto cargas? ¿Con qué te he cargado? Te he puesto una carga muy pesada, difícil para ti. El Señor dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que te rebeles contra mí? ¿Qué te he hecho para que me des la espalda? ¿Qué te he hecho para que te comportes como un desconocido? ¿Qué te he hecho para que estés así enojado contra mí? El Señor le habló a Jonás y le dijo, Jonás, es para tanto. Aquí en el libro de Miqueas dice, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿Qué te hice? Dice Dios. ¿Qué te hice para que estés así hoy? ¿Qué te hice? ¿Sientes que Dios te ha lastimado? ¿Sientes que ha sido injusto? ¿Sientes que Dios no ha tenido cuidado de ti? ¿Sientes que Dios te ha fallado? Dice, ¿qué te hice? A ver, dime. Dime qué te hice. Dime en qué te he fallado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O con qué te he molestado? Responde contra mí. Dime. Y hay quienes dirán, no, lo que pasa es que Dios no estuvo cuando yo lo necesité. Pero ¿acaso tú piensas que Dios es un salvavidas? ¿Tú piensas que Dios tiene que hacer nuestra voluntad y no al revés, nosotros la voluntad de Dios? Si aquel que iba a morir en una cruz, aquel quien era Dios,
En un momento en el que Getsemaní dijo, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué te hace pensar que Dios debiera hacer nuestra voluntad? Hay veces que las personas dicen, tengo a mi pariente en la cama de un hospital y yo creo que Dios lo va a levantar, yo creo que Dios va a hacer un milagro, yo creo que Dios lo va a sanar. Y cuando no ocurre, se enoja con Dios. Y Dios dice, ¿qué te he hecho? Es que mi pariente no se salvó, mi pariente no sanó. ¿Y qué te he hecho yo? No, lo que pasa es que Dios me dijo que iba a sanarlo. Dios me dijo que iba a levantarlo. ¿Qué te he hecho yo? Dice el Señor. ¿Acaso piensas que Dios fue injusto? Hay veces que el hombre puede pensar, no, Dios no fue justo, no es justo. No es justo que las cosas ocurran así. Por eso Dios eleva esto a un juicio y lo lleva en una querella contra su pueblo y le dice, a ver, reflexionemos, dime, ¿qué te he hecho? ¿Qué te hice? No, lo que pasa es que Dios no me respondió. Lo que pasa es que yo le pedí algo a Dios y no lo hizo. Pero Él es Dios, no nosotros. No podemos pensar que vamos a acercarnos a Dios y Dios va a hacer lo que nosotros le pidamos. Porque Dios obra conforme a su voluntad. Y hay cosas que el hombre debe entender. Y aun cuando el hombre no entienda, debe comprender que Dios hace lo mejor. Jonás no entendía por qué el Señor tuvo misericordia de los de Nínive. Pero el Señor con un ejemplo le dice, mira cuán especiales son para mí. Que los he criado, que los he guardado. Imagínate, destruirlos. Hay veces que el corazón de los hombres se llena de frustración. Por eso es necesario que el Señor nos confronte y nos lleve a una situación en la cual podamos reflexionar y que tú puedas contestarle. ¿Qué te hice? Dice Dios. ¿Qué te hice para que hoy estés viviendo una vida totalmente contraria? ¿Qué te hice para que en vez de mirarme o en vez de dirigir tu vida hacia mí, me des la espalda? ¿Qué te hice para merecer tu indiferencia? ¿Qué te hice para que me ignores? Imagínate, tú estás con aquellos que tienen hijos. Un padre dice, yo quiero darle lo mejor a mis hijos y me esfuerzo con la intención de darle lo mejor, de enseñarles. Y de repente tu hijo se enoja por algo y está ofendido y no te habla y no te mira y te ignora. Y tú lo confrontas y tú le dices, ¿qué te hice? ¿Qué te hice para que estés así? ¿Qué te hice para que me ignores? No, porque no me das lo que yo te pedí. No, porque yo quería esto y no me lo diste. Porque yo quería ir y quedarme en la casa de mis amigas. Porque yo quería salir con mis amigos. ¿Qué te hice? Dice Dios. ¿Qué te hice para que te muestres así rebelde? ¿Qué te hice para que te vuelques y vuelques tu corazón a la idolatría? Porque esa era la condición del pueblo. ¿Qué te hice para que seas injusto? ¿Qué te hice para que seas perverso en tu obrar con tus hermanos? ¿Qué te hice para que seas así, egoísta? ¿Qué te he hecho? El Señor le habla a su pueblo y le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o con qué te he molestado? ¿Qué cargas te he puesto? ¿Qué cosas difíciles te he impuesto en tu vida para que digas, no, esto me fue molesto? Dice, Señor, ¿con qué te he agobiado? ¿Qué cargas he puesto sobre ti? Dirá, no, esto es muy difícil de poder sobrellevar. Estas cargas que Dios quiere poner sobre mí son cargas muy pesadas. Dice, pero ¿con qué te he agobiado? ¿Con qué te he molestado? Dime. ¿Qué fue lo malo que te hice? Cuando una persona no conoce a Dios, muchas veces se dirige así y dice, estoy enojado con Dios. Y le he predicado a personas que me decían, yo estoy muy enojado con Dios. ¿Por qué? No, estoy enojado con Dios porque un ser querido mío partió y
Y yo le dije a Dios y Dios no hizo nada. Estoy enojado con Dios porque un día me dieron una palabra en la iglesia y me dijeron que todo iba a estar bien, que mi pariente iba a sanarse. Y no pasó. Y estoy enojado con Dios. Mira, eso no tuvo que ver con Dios. Porque Dios no miente. Si te dieron una palabra y esa palabra no se cumplió, la Escritura dice que aquel que erra no es profeta de Dios. Pero no es Dios quien se equivoca. Es el hombre. Si alguna vez te han dicho algo que no se cumplió, no tiene que ver con Dios. No es que Dios falló, no es que Dios erró en su cálculo. Por eso el Señor dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te hice para que seas así? Para que estés así conmigo. No, lo que pasa es que un día fue a la iglesia, pastor, y se aprovecharon de mí. Dios dice, yo no lo hice. Cuando Dios se refiere a los profetas, Él dice, yo no los envié. Yo no les hablé. Visión mentirosa, engaño, dice la Escritura, de su propio corazón. Yo no les hablé. Ellos dicen, dice el Señor, pero no es Dios quien les habla. Y entonces las personas dicen, no, yo fui a una iglesia y me engañaron y me lastimaron, por eso yo no quiero saber más nada con ir a una iglesia. Porque yo fui a una iglesia y los hermanos me hicieron a un lado, porque un día estuve triste y nadie me llamó, porque un día atravesé un momento difícil y nadie le importó mi vida. Pero esta palabra dice, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿Qué te he hecho yo? La gente podrá lastimarte, las personas podrán ser hirientes, las personas podrán ser egoístas. Y alguno dirá, aún en la iglesia, y sí, ¿dónde piensas que Satanás busca sembrar? ¿En un campo lleno de cizaña? No. Dice que el enemigo lo pone allí donde está el trigo. Y crecerá juntamente con el trigo y la cizaña. Ahora, eso no significa que Dios sea injusto. Eso no significa que Dios no escuche nuestra oración. Eso no significa que Dios no esté atento a nuestra súplica. Eso no significa que a Dios no le importe lo que estamos pasando. Hay veces que creemos saber lo que es mejor para nuestra vida. Entonces, tenemos un pariente en la cama de un hospital con una enfermedad y decimos, Señor, lo mejor es que él se sane, lo mejor es que ella se sane, que se levante. Y tenemos un montón de motivos por los cuales nos parece algo bueno. Y aunque no encontremos el sentido, Dios dice, yo tengo un plan, un propósito. Difícil de comprender muchas veces. Pero el Señor nos invita a que podamos confiar, que podamos creer, que podamos tener esperanza aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos más difíciles. Por eso el Señor nos lleva a la reflexión. Dice, ¿qué te hice? Dime, reflexionemos, pensemos, ¿qué es lo que te he hecho? Dime, ¿en qué te he sido una carga? ¿Qué peso fue el que puse sobre ti? Este es el momento de que tú puedas decir, estás ahí en el estrado. Es el momento de que puedas dar tu palabra. ¿Qué te hice? ¿En qué te he fallado? Dice, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agobiado? Testifica contra mí. Da tu testimonio y dime, a ver. En una oportunidad se me acercó una mujer y me dijo, yo estoy enojada con Dios. Porque mi padre, estábamos en un campamento, fuimos a pasar el día con mi padre, unos jóvenes se tiraron al agua y de repente comenzaron a ahogarse. Mi papá se tiró para salvar a estos jóvenes y lo hizo, pero él se ahogó. Y esa mujer me dijo, yo estaba agarrada al cajón y gritaba, llena de odio, y estoy enojada con Dios. Estoy totalmente triste y no entiendo por qué Dios hizo algo así.
Ella veía una condición negativa, una situación terrible y algo de profundo dolor que no tendría solución. Pero sin embargo, aquella tarde Dios comenzó a hablar a su corazón. Ella estaba totalmente enojada con Dios, pero la palabra es martillo que quebranta la piedra. Cuando Dios comienza a hacernos reflexionar, la palabra comenzó a hablarle a su corazón. La palabra comenzó a martillar aquel corazón que se había endurecido. Aquel corazón que gritaba de dolor y que intentaba entender cómo es que había ocurrido, de qué manera y por qué. Aquella tarde yo estaba compartiendo la palabra que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Yo le dije, mujer, el Señor nos enseña que todo lo que hagamos por uno de estos pequeños, que todo lo que hagamos por lo demás, por Él lo hicimos. Y tu padre hizo un acto noble, entregar su vida para que esos jóvenes puedan salvarse. Hay quienes quieren salvar su vida, pero dice la palabra que ellos la perderán. Pero tu padre entregó la vida para poder salvar a aquellos jóvenes. Entregó su vida. Debes llenar tu corazón de esperanza en esta hora. Debes entender que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que hay situaciones que a veces que no vamos a poder comprender. Esa joven aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. El Señor trajo esperanza, consuelo, aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agobiado? Testifica contra mí. ¿Qué sientes que es una carga? Hay creyentes que hoy quizás están viviendo su vida como una carga. Dice, es muy difícil esta vida, pastor. Dios dice, a ver, testifica contra mí. ¿Qué te he hecho? ¿Cuál es la carga tan pesada que te he puesto sobre ti? ¿Qué es lo que te impulsa a vivir una vida contraria? ¿Qué es lo que te hace que te alejes de mí? Que seas indiferente, que me des la espalda. Dime. El Señor dice, bueno, hablaré yo. Porque yo te saqué de la tierra de Egipto, te redimí de la clase de esclavitud, enviando delante de ti a Aarón, Moisés y a María. Yo te redimí, te saqué de la tierra de esclavitud. ¿Tú dices que te he agobiado? El Señor dice, no, mira, todo lo contrario. ¿Tú dices que te he hecho mal? Bueno, yo tengo para decirte que no, todo lo contrario. Te he hecho bien. El hijo se enoja contra el padre y dice, vos no me dejás salir, no me dejás hacer esto, no me dejás hacer lo otro. Y por eso estás enojado. Y por eso estás ofendida. El padre dice, no busco cosas malas para ti, sino todo lo contrario. Trato de darte lo mejor, trato de hacer lo mejor para tu vida, trato de darte un buen consejo, trato de guardar tu corazón. Trato de que no te hieras y que no te golpees con las mismas piedras que yo tropecé o me golpeé en esta vida. Dios dice, yo te saqué de aquella tierra de esclavitud. Tú dices que tienes una carga. Tú dices que hay un peso agobiante sobre ti. El Señor dice, mira, todo lo contrario. Yo quité ese peso de ti. Tú eras un esclavo. Había una carga sobre ti. Eras un esclavo del pecado. Había un peso sobre ti que era insoportable. Y el Señor dice, yo te redimí. Yo pagué el precio de tu rescate porque tú eras un esclavo. Y estabas trabajando en condición de esclavitud. Y estabas en ese momento de tu vida cargado de tristeza, de dolor. Y el Señor dice, yo te redimí, yo te saqué de allí. Nuevamente nos lleva a reflexionar. Tú dices que yo te he hecho algo. Bueno, dime, ¿qué? Y el Señor dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. No te he hecho cosas malas, sino todo lo contrario, he buscado lo mejor para ti. He buscado sacarte a una tierra donde fluye leche y miel. He hecho planes y he trazado planes de bendición para ti. La Escritura dice, yo tengo planes de bien y no de mal para tu vida. Cosas buenas. Tú dices que yo te he puesto una carga agobiante, que yo te he hecho algo y que quizás he buscado hacerte daño. Dios dice, bueno, dime, ¿qué te hice? Pero entiende que es todo lo contrario. Yo te quité la carga.
no te he puesto una carga. Cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la carga del pecado. Esa es la carga que había en nuestro corazón, en nuestra vida, y que el Señor promete quitarla de nosotros. Pero el Señor luego nos invita a que podamos tomar su yugo. Dice, toma mi yugo, porque liviano es mi yugo y ligera mi carga. No es una carga insoportable, no es un peso agobiante, sino todo lo contrario. Es algo que busca darnos libertad. Es algo que busca hacernos libres, quitar ese peso de nuestra vida. Entonces el Señor dice, mira, reflexiona. Tú dices que te he hecho algo. Bueno, dime, ¿qué es lo que te hice? ¿Qué te hice para que estés enojado conmigo? Hay personas que dicen, no, yo estoy muy enojado con Dios. Bueno, dime, ¿qué te hice? Pero recuerda que te saqué de casa de servidumbre. Recuerda que te redimí, que pagué el precio. Recuerda que puse líderes, guías delante de ti. No te dejé solo. Puse pastores para que te guíen. Puse siervos para que puedan guiarte a través de la palabra, para que puedan enseñarte el camino. Puse líderes, referentes, para que tú puedas tomar el consejo, para que puedas caminar en tiempos de bendición. Y dice, yo no te dejé solo. Te saqué de las drogas, del alcohol, de la violencia, cambié tu vida. Y al llegar a los caminos de Dios, cuando llegaste por primera vez, entendiste, quizás en ese momento, que debías entregarle tu vida al Señor, que debías reconocerle al Señor en tus caminos. Y Él habló a tu corazón y Él dijo, yo te redimí, yo pagué el precio. ¿Por qué tienes esa pesada carga sobre tus hombros? ¿Por qué estás agobiado y turbado? Ven, yo te haré descansar. Y el Señor te abrió sus brazos, te recibió, aceptaste el sacrificio que el Señor hizo por ti en la cruz y eso te redimió de la muerte y te regaló la salvación por gracia, por amor, por misericordia. El Señor dice, yo no te he puesto un agobio, una carga que sea imposible de llevar para ti. No he buscado destruirte, no he buscado ponerte un peso, todo lo contrario. Por eso dice la Escritura, vuélvete a mí. Acércate otra vez a mí, porque yo te redimí, dice el Señor. Yo te liberté, yo te sané, yo cambié tu corazón para que puedas ser libre en esta hora. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Bendito es el Señor. Él dice, mira la obra que hice en ti. No te dejé solo. Quizás para ti dice, bueno, de alguna manera Dios me trajo hasta este lugar. Pero antes, ¿cuántas cosas tuviste que pasar? Hay hermanos que atravesaron momentos muy difíciles. Hay personas que vivieron lo peor de la fe. El engaño, la mentira, la manipulación. Y pudieron haber tomado el camino de enojarse con Dios y decir, no voy nunca más. Pero siguieron buscando. Pero siguieron creyendo, siguieron confiando que Dios tenía un lugar para sus vidas. Que había un lugar en el cual ellos podían ser libres de todo eso. Que podían dejar atrás todas las cosas que habían contaminado su corazón. Y que ahora podían tener una fe diferente. Se animaron a confiar. Por eso dice la palabra, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Luego dice el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Recuerda que llevó a aquel profeta para que pudiesen maldecir a los hijos de Dios, mas no pudo hacerlo. Cada vez que iba a maldecirlos, lo bendecía. Pero el Señor le dice, recuerda, cuál fue el consejo. Viendo que no podía maldecir a los hijos de Dios, lo que hizo es decirle cuál era la forma en la cual podía corromperlos. Entonces, los moabitas enviaron sus mujeres, las jóvenes entre el pueblo, y aquel pueblo cometió inmoralidad y se pervirtieron
y se alejaron de Dios y cayeron en idolatría. Ellos querían que sean maldecidos, pero la maldición vino a ellos por medio de su pecado. Y el Señor los hace reflexionar y les muestra que su intención es bendecirlos, pero que entiendan que aquel consejo que fue dado era la perdición de estos días. Satanás busca alejar a sus hijos. Satanás busca diferentes artimañas para alejar a las personas de Dios, para corromperlos, para hacerlos caer en idolatría, para alejarlos de la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo con el pueblo. Hoy en estos días, de la misma forma ocurre. Por eso el Señor dice, dime qué te he hecho. ¿Para qué? Para que seas rebelde para conmigo, para que me des la espalda, para que vivas una vida diferente, para que vivas de espalda a la palabra de Dios. Si yo solo te he hecho bien, si solo he buscado lo mejor para ti, si he buscado que seas libre, he buscado que puedas sanar tu corazón. Él está diciendo, reflexionemos. Dice, pueblo mío, piensa. ¿Acaso Dios quiere lo peor? ¿Acaso Dios quiere que sufras? Dios se regocija en la maldad, Él se complace en lo malo. Dice la palabra que no. Él no se complace en lo malo. Él no quiere verte sufrir. Jonás dio un mensaje y esperaba que el juicio de Dios descendiera sobre Nínive. Pero Dios tuvo misericordia porque esa es la intención de Dios. Ese es el plan de Dios, que ninguno se pierda. Dios envía su mensaje con la intención de cambiar el corazón de los hombres, de que cambie el rumbo de nuestra vida. Había quienes hoy estaban enojados con Dios, había quienes hoy estaban frustrados, había quienes hoy tenían preguntas, cuestionamientos. Bueno, Dios dice, ven, dime, a ver, ¿qué es lo que tienes contra mí? Dime, ¿por qué estás enojado? Dime, ¿por qué estás molesto conmigo? No, porque en la iglesia me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero hay veces que las personas confunden. No, pero la iglesia debería ser un lugar en el cual, sí, eso debiera ser. Y debiera ser un lugar de contención, un lugar de amor. Y debiera ser un lugar donde las personas oren los unos por los otros, donde cada uno pueda llevar la carga del otro, donde cada uno pueda mirar al otro con mayor estima, donde puedan ser personas que puedan amar a su hermano, que puedan dejar quizás los errores de lado porque por sobre todo predomina el amor. Pero no es así, este es un hospital para las almas. Y hay muchas personas que están enfermas, hay pacientes terminales, hay quienes están en proceso y hay quienes están mejorando y evolucionando favorablemente. Pero cada uno lo hace a su tiempo, cada uno crece en el tiempo que su tratamiento lo permite, que ellos buscan y se aferran a la palabra de Dios para cambiar. Pero debemos entender que no todos crecerán de la misma forma, que no todos se entenderán de la misma manera. Por eso Dios nos llama a que podamos tener misericordia. Por eso Él muestra su misericordia para con nosotros, para que nosotros podamos tener misericordia por los demás. Por eso Dios envía su mensaje a Nínive no para destruirlos, sino para que se arrepientan. El Señor nos confronta con su palabra y nos pone el ejemplo para que podamos poner nuestra vida en ese lugar. Y si tienes algo para decirle a Dios por lo cual estás enojado, y si tienes algo por lo cual decir, Señor, estoy molesto por esto, Dios dice, bueno, dime, a ver, dime. Y veremos si realmente es mi culpa, si realmente soy yo el que soy culpable de esto. Porque dice la Escritura, yo busqué sacarte de la condición de esclavitud, hacerte libre, puse guías, puse personas para que puedan guiarte. Y le habla del ejemplo de Balaam para que pueda entender que Satanás está buscando destruirlos, que Satanás está buscando llevarlos a la rebeldía,
y alejarlos del corazón de Dios y hacer que ellos estén maldecidos. ¿Por qué? Por su pecado, por su condición. No porque Dios quisiera maldecirlos. Balaam no pudo hacerlo, sino que al contrario los bendecía. Dios dice, recuerda esto. Dice la palabra, pueblo mío, acuérdate ahora del consejo de Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Luego dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Altísimo, presentaré a Él con holocaustos, con becerros. Es como decir, ¿de qué manera yo puedo hacer esto? Le dice, con un corazón justo. ¿De qué manera puedo acercarme a Dios? ¿De qué manera yo puedo revertir esta situación? ¿De qué manera puedo salir de este enojo, de esta frustración y de este lugar que me he puesto de enemistad? Decir, no, Dios tiene la culpa. Dios es el culpable. Porque Él debía estar en el momento que yo lo necesité. Porque Dios debía responder en el momento que yo necesitaba. Mas dice la palabra, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Tú sabes lo que es bueno. Y pide a Jehová. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, el amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que debes hacer? Bueno, en aquellos días no estaban siendo justos. No estaban humillándose ante Dios. No estaban reconociendo a Dios, sino que se habían vuelto a la idolatría. Y todas esas conductas los hacían que cada vez se desviaran más y más. Hay quienes se han apartado de Dios quizás por un sentimiento de dolor, por un mal momento que pasaron, por un mal testimonio o porque fueron lastimados y heridos. Hace algunos días veía un video en las redes sociales y una persona que exponía su situación y decía que fue lastimado en la iglesia y que se acercó un día y se aprovecharon de él y lo lastimaron y lo hirieron. Y dijo, a partir de ese momento yo decidí no ir nunca más a la iglesia. Eso no es de Dios. Pero la cantidad de comentarios de personas que habían pasado por lo mismo y que apoyaban esa condición eran muchísimos. Muchísimos. Pero Dios te confronta y te dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿El hombre te ha fallado? Bueno, dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Has puesto tu confianza en un hombre? Bueno, el Señor te enseñó que no debe ser así. ¿Has puesto tu esperanza en algo así? Bueno, no es lo correcto. Hay quienes van más allá y dicen, no, lo que pasa es que yo era muy cercano al pastor, íbamos de acá para allá y estábamos con la familia y esto y lo otro, y después un día el pastor me corrigió, me dijo esto. Y Dios nos enseña para que podamos caminar de la manera correcta. Cuando nos equivocamos, cuando tomamos situaciones que no son verdaderamente de Dios, vamos a terminar lastimados. Cuando mezclamos las cosas. Dios quiere que podamos tener una fe sana. Pero el hombre hace responsable a Dios por lo que hace el hombre. Él dice, no, dime qué te he hecho yo. No, lo que pasa es que aquel que tú pusiste, no. Yo te he dado mi palabra. Dice la Escritura. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde? ¿Aquí? El Señor te ha enseñado lo que es bueno, para que tú puedas discernir, para que tú entiendas y para que puedas vivir una vida conforme a la palabra de Dios. El Señor nos ha enseñado, nos ha dejado el camino. Él dijo, yo soy ese camino. Y las enseñanzas del Señor nos muestran. Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Es un consejo de Dios, es una enseñanza poderosa. Pero cuando el hombre no toma el consejo,
Cuando no toman la enseñanza de Dios, bueno, allí vienen los problemas. Estarás lleno y plagado de personas que digan, no, a mí me fallaron, me lastimaron, me hirieron, me dañaron, me usaron. Me usaron. Y uno puede decir, ¿cómo pueden usarte? ¿De qué manera te usaron? Si tú servías a Dios, ¿cómo el hombre puede usarte? Si tú lo que dabas, se lo dabas a Dios, ¿cómo el hombre puede usarte? Aquí dice, no, lo que pasa es que yo hacía para la iglesia, hacía esto, lo otro, me usaron. No, tú se lo entregaste a Dios, tú lo diste para Dios. El hombre se equivocó, él se confundió. Pero así como dice la palabra que debemos hacer tesoros en los cielos, no te preocupes por lo que has sembrado, porque la siembra estará allí. Lo que tú has dado para Dios permanecerá, dice la Escritura. Lo que damos para el Señor, aleluya, y aleluya, permanece firme delante de Él. Dice la Escritura que en un momento nuestras obras serán probadas. ¿De qué material fueron hechas? ¿Qué es lo que tú has hecho para Dios? Hay quienes dicen, no, yo di, me robaron. No, nadie te ha robado. Quizás tú dices, me manipularon. Sí, me engañaron. Pero si tú lo hiciste para el hombre, bueno, recompensa de hombre tendrás. La palabra nos advierte de aquellos que buscan los primeros lugares, es decir, los que buscan hacerse ver, los que hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres. El Señor dijo, de cierto ya tienen su recompensa. Dios nos enseña, nos advierte. Pero luego estamos nosotros que buscamos hacer nuestro propio camino, obviar la palabra de Dios. Y lo cierto es que hay miles de personas hoy totalmente lastimados y que han dejado de creer. Cuando a mí me predicaron por primera vez, yo lo que le dije a aquel joven fue, mira, yo no creo en la iglesia, no creo en los pastores, no creo en los curas, no creo en nada. Creo en Dios. Pero aquel fue sabio y me dijo, yo no vengo a hablarte de ninguna de esas cosas, vengo a hablarte del amor de Jesucristo y de que Él tiene un lugar para ti en los cielos. Vengo a hablarte de que Él entregó su vida para que tú puedas ser salvo. Y si tú le recibes en tu corazón, dice la palabra que Él anotará tu nombre en el libro de la vida. No vengo a hablarte ni del cura, ni del pastor, ni de la iglesia. Vengo a hablarte del amor y de la misericordia de Cristo. Y yo acepté a Cristo en mi corazón porque entendí que no se trataba de una religión, que no se trataba de alguien que quería llevarme a la iglesia, se trataba de la fe. Se trataba de reconocer al Señor como mi Dios. Yo le pregunté, ¿qué tengo que pagar? ¿Cuánto? Me dice, no, nada. ¿Por qué? Y porque yo decía, algo tiene que haber, algún secreto tiene que haber. Algo, en algún momento me van a pedir. Y no, acepté a Cristo, se fueron. Nunca más los vi. Pero la palabra quedó sembrada. Aquel día que acepté a Cristo en mi corazón, Dios comenzó una obra en mí. Yo no podía entenderlo en aquel momento, pero Dios comenzó a obrar. Dios comenzó a mostrarme. Pareciera que a veces hay situaciones que no entendemos, pero Dios nos muestra que hay un plan. Hay un plan. Yo podía estar frustrado y enojado y descreído de todo, pero no dejes que eso impida que tú puedas acercarte a Dios. No dejes que los malos testimonios, que los malos ejemplos hagan que tú te alejes de aquello que el Señor tiene para tu vida. Por eso en esta noche el Señor te pregunta, ¿qué te hice yo? Dime, ¿qué te he hecho? ¿Con qué te he agobiado? ¿Qué cargas he puesto sobre ti para que estés así? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás triste en esta hora? Hay quienes tienen a Cristo en su corazón y dicen, estoy triste. Bueno, uno puede atravesar momentos de tristeza, pero no es una situación permanente. No es un estado continuo, como la felicidad tampoco lo es. Pero tú no puedes vivir una vida de amargura, de tristeza. Hay quienes
entra en una profunda tristeza y Satanás toma ocasión y comienza a golpear aquella vida. Hay personas que por una situación así comenzaron a ser atormentados. La tristeza se apoderó de sus vidas, el terror, y luego no pudieron controlar su vida. En la vida estará plagado de malos ejemplos, y por una persona que pueda hacer las cosas bien, habrá 100 que las haga mal. Bueno, trata tú de ser aquel que haga las cosas bien. Trata de ser 1 en 100 y no ser parte del problema. Aunque vayamos en contra de todo, aunque la gente no comprenda, porque en definitiva el Señor nos lo demandará. Al final del camino, cada uno deberá dar cuentas de lo que hizo, y cada uno rendirá cuentas delante de Dios. Si tu camino fue bueno, bueno, habrá, como dice la palabra, Él es galardonador para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que le esperan, para los que confían en Él, para aquellos que perseveraron en la fe. Bueno, habrá premios, galardones, pero no será así para aquellos que ya hayan desviado de la verdad. ¡Ay!, dice la palabra, aquello que haga perder a uno de estos pequeños. Mejor le fuese atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. ¡Ay!, dice la palabra. El hombre encuentra excusas en los errores de las personas para continuar con la vida que ellos quieren. Y hay quienes están apartados de los caminos de Dios y dicen, no, yo no voy más a la iglesia porque me lastimaron. Pero ciertamente lo que han encontrado es una excusa para no volver. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay quienes quieren continuar viviendo en aquella vida y no quieren acercarse a Dios porque sus obras son malas. No digo que no hayan vivido cosas difíciles o negativas o malas, sino que han tomado esa excusa para dejar de buscar. Mira, sin importar las veces que fracases, sin importar las veces que puedas equivocarte en el camino, tienes que levantarte otra vez. Tienes que volver a buscar otra vez. ¿Por qué? Porque tienes que decir, Señor, llévame a la tierra prometida, llévame a la tierra de bendición, llévame al lugar, Señor, correcto para mi vida. Yo conozco hermanos que estuvieron en un ministerio y les fue terrible, en otro, y vivieron cosas que destruyeron su corazón, en otro. Hay quienes han pasado por diferentes iglesias, 3, 4, 5, pero no dejaron de buscar, no dejaron de confiar. Y a pesar de que fueron lastimados en su corazón y que hoy quizás les cuesta mucho confiar por las heridas que hay en ellos, el Señor les ha mostrado que tiene un plan y que Dios tiene misericordia de sus vidas y que los ha llamado y que los ha traído a una tierra de bendición. Aleluya y aleluya. Santo es Él. Yo invitarte a que puedas ponerte de pie. Porque en definitiva el Señor te dice, dime qué te he hecho. Mira si no tendremos muchos de nosotros excusas para decir, no voy a ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez me hablaron mal. Porque un día un pastor me maltrató. Porque un día un hermano no me tuvo en cuenta. Porque un día estuve mal y nadie me llamó. Bueno, porque hacían cosas malas. Porque en esa iglesia estaban en pecado. Porque hacían herejías. Bueno, tú puedes encontrar 1000 motivos. Pero la palabra nos enseña que cuando Elías creyó que estaba solo y dijo, solo yo he quedado, el Señor le dijo, yo aún me he reservado 7000 rodillas que no se han doblegado ante lo malo. Si tú piensas que no hay nadie que haga las cosas correctas, la palabra nos muestra que es algo diferente. Siempre habrá alguien, un remanente, alguien que esté haciendo lo correcto. Solo debes pedirle al Señor que te lleve a ese lugar. Cuando las personas vienen y me dicen, pastor, yo no sé si este es mi lugar o no, debes preguntarle a Dios. Yo no estoy aquí para decirte que este es tu lugar, esta es tu tierra. Dios debe decírtelo. No creo que seamos los únicos. No creo que seamos el único ministerio que
tenga una sana doctrina y que predique la palabra de Dios. Lamentablemente no puedo recomendarte ninguno, pero no quiere decir que no los haya. No quiere decir que hay personas que, a pesar de algunos errores que puedan tener, tienen un corazón bueno para con Dios y que no están allí para engañar a la gente y para lastimarlos, que no están allí para tener ganancias deshonestas o para aprovecharse de los pobres o de la necesidad de la gente. Podrán tener errores doctrinales, podrán tener quizás algunas falencias como cualquier congregación, pero que es una buena tierra. ¿Sabe Dios cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu lugar? Digo esto porque hay personas que nos escuchan desde México, hay personas que me escriben de diferentes lugares. Y estos hermanos muchas veces les cuesta conseguir una iglesia. Hermanos que están en España, hermanos que escuchan desde Cuba, a veces dicen cómo sería bueno que pongan una iglesia por aquí, o desde Colombia. Pero sería quizás ilógico pensar que no hay un lugar bueno en el cual puedan acercarse. Solo deben pedirle la guía a Dios. Gracias a la tecnología hoy en día pueden alimentarse y pueden escuchar la palabra, aprender, pero entendemos que Dios tiene un lugar para nuestras vidas. Hay quienes dicen no es necesario acercarse a una congregación, la iglesia somos nosotros, no es este lugar, pero sí una congregación en la cual nosotros podamos ejercitarnos en la fe, aprender, tener mansedumbre, poder enseñarle al otro y poder corregir con amor. Dice que aquel que tiene mayor sabiduría, que aquel que es más maduro, debe corregir a su hermano y debe hacerlo con espíritu de mansedumbre, no con arrogancia, no con altivez, no con soberbia, sino con amor, enseñarle. Porque así como nosotros aprendimos, también debe ser enseñado. Y si no pudiste aprender y hoy o vivirlo de esa manera y Dios te ha permitido hoy estar en ese lugar, bueno, trata de enseñarlo de la forma que la palabra nos enseña. Quizás hay situaciones que tú no has podido tener, pero Dios te permite que hoy tú puedas darlas. Es importante que el hombre pueda acercarse a Dios, salir de su enojo, salir de su razonamiento de Jonás, en el cual está mirando, pero no está mirando sabiamente. Quizás has perdido un ser querido, quizás has perdido el trabajo, se ha destruido tu matrimonio, has perdido un hijo, un hermano, quizás tengas a alguien enfermo, quizás hayas recibido palabra de que serías un siervo de Dios, un evangelista, un profeta, y esas cosas no han llegado a tu vida. Deja que el Señor hoy trate con tu corazón. Esta palabra dice, ¿qué te he hecho yo? ¿Con qué te he agobiado? Y si consideras que el Señor fue culpable de ello, bueno, dice el Señor, decláralo. Preséntalo como un testigo. Pero dice, reflexiona. Yo te saqué de tierra de servidumbre, te liberté, te amé, puse guías, te aconsejé. Y lo voy a hacer para agobiarte, para destruirte, para hacerte daño. Si hubiese buscado Dios hacernos daño, no hubiese dejado en aquella tierra de esclavitud, cargados con nuestros dolores, con nuestras cargas, y nos hubiese dejado vivir así. Él nos trajo para traer libertad a nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él vino para deshacer todas las obras del diablo, para darnos una vida buena, una vida en abundancia, una vida de bendición. Él quiere que tú puedas ser libre y que puedas abrazar una fe diferente y que puedas aferrarte a la verdad, que puedas sanar tus heridas, que puedas sanar tu corazón. Pero es importante que puedas confiar en Él en esta hora. Es importante que más allá de lo que puedas hoy entender, que entiendas que Él te ha enseñado lo bueno. Y dice, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿O de qué manera podemos presentarlo delante de Dios? Quizás te han enseñado que debes dar una buena ofrenda. Dios dice, no
no es así. Yo no necesito tu dinero. No es que tú puedes buscar tu salvación por medio de lo económico. Dice, no. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón al Señor. Hay personas que están escuchando esta palabra, que fueron lastimados, heridos y que hoy están lejos de Dios y quizás enojados con Dios. Bueno, es tiempo de que salgas de ese lugar. Dios te ha puesto delante de un estrado y te ha dicho, dime y declara qué es lo que tienes contra mí. Y yo hablaré a tu corazón. Yo no he hecho ninguna de esas cosas. Y si quizás lo que tienes contra mí es que no he cumplido lo que tú esperabas, hay caminos que para el hombre son difíciles de comprender. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los hombres. Sus caminos son más altos que los nuestros. Hay cosas que no vamos a comprender, pero debemos confiar. Así como un padre busca lo mejor para sus hijos y busca guiarlos por el camino correcto, así el Señor hace con nuestra vida, aun cuando no entendemos. Y si hoy te ha tocado atravesar un momento difícil y no encuentras respuestas y no sabes por qué, deja que el Señor sane tu corazón. Deja que Él hable a tu vida hoy. Él traerá las respuestas, o simplemente el Señor traerá consuelo a tu corazón y te mostrará que Él tiene un maravilloso plan que aún quizás tú no entiendes, tú no conoces. Los discípulos vieron al Señor ir a la cruz para morir y no entendieron. Pero el Señor estaba derramando su vida para que ellos pudiesen tenerla. El Señor estaba muriendo en una cruz y derramando su sangre para poder levantarse con poder y gloria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hallar la salvación y la vida eterna. Muchos pensaron que era un fracaso y que todo terminaba en aquel momento. Pero sin embargo, cuando el hombre mira que hay fracaso, frustración y que no hay más esperanza, dice la palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Es necesario que muera para dar paso a la planta. Es necesario que muera para poder dar mucho fruto. Y así lo hizo el Señor. Y en nuestra vida habrá cosas que no tengan quizás forma de explicarse o razonamientos. O en este momento quizás no lo comprenda. Pero dice la palabra, lo que no entiendas, lo entenderás después. Solo confía en Dios. Solo deja que el Señor te guíe. Y deja que el Señor sane tu corazón. Cuando te alejas de Dios, no te alejas del hombre. Cuando te vas y le das la espalda, no lo haces contra el pastor, ni contra el hermano, ni contra la persona que te haya dañado. Lo haces contra Dios. Te alejas de Dios. Y Dios dice, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? El hombre quizás te falló. Pero vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y sané tu corazón porque hay un propósito en esta vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, que pueda hacer esta oración, una oración de fe, y que pueda repetirla en voz audible, esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Señor, líbrame aún de los que me son ocultos. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya.